Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Que sea Dios derramando la bendición sobre nuestras vidas en esta hora. Le dije Deuteronomio capítulo 24, versículo 16, dice así la Biblia. La vamos a leer en nombre del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Padre nuestro que estás en gloria, gracias Señor por esta palabra. Pedimos la bendición del cielo, que sea usted derramando toda fuerza espiritual, toda unción de gloria, que sea su nombre bendito y glorificado para siempre. Dios mío, gracias por la bendición. Gracias Señor por la palabra que hemos leído. En el nombre de Jesús le suplico que usted, Señor, siga bendiciendo a su pueblo. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Qué bendición, hermanos. Yo creo que no hay ningún amigo. Este mensaje va bien para los amigos. Amén. Para los amigos. Y tenía otro mensaje, pero no lo quise desarrollar en esta oportunidad, hermanos, porque es largo. Y este va a ser cortito, de unos 10 minutos. Amén, unos 10 minutos y nos vamos para casa. Gloria al Señor. Amén. Entonces la palabra que hemos leído habla del pecado. La última parte dice: cada uno morirá por su pecado. Y yo quiero predicar lo que Dios ponga en mi vida con el tema: hay remedio para tu pecado. Hay remedio para tu pecado. ¿Cuánto lo creen? Que hay remedio. El remedio para el pecado, amén, usted lo sabe, que Cristo Jesús es el que vino, hermano, a derramar su sangre en el Calvario. Él vino a dar su vida por nosotros, murió por nosotros, sufrió por nosotros, le dolió, hermano, todo lo que hicieron por causa de mí, por causa de usted. Entonces hay remedio para el pecado. ¿Sabe que la Biblia dice que Jeremías dice que el que comete pecado, aunque se lave con jabón, con lejía, que se eche todo los detergentes que quiere echarse, no puede quitarse la mancha del pecado? No se la puede quitar. Pero hay alguien que sí tiene poder para quitarla. Hay algo especial. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado, para quitarnos la mancha del pecado. La sangre de Cristo tiene poder. ¡Qué bendición! Lo que dice la palabra de Dios, que el padre no va a morir por los hijos, por su hijo, ni el hijo también va a morir por su papá. El que haga pecado va a pagar por el pecado que haga. Alguien está cometiendo pecado y no lo confiesa. Un día tiene que el Señor descubrirlo y decirle: lo lamento que no confesaste tu pecado, no confesaste que habías fallado delante de mí, y ahora es tarde. Porque cuando Cristo se lleve a la iglesia, ya no va a haber más oportunidad para que alguien diga: voy a confesar mi pecado. Así como dice la Biblia que Acán, él cometió un pecado, tomó del anatema, dice la palabra del Señor. Acán sabía que había fallado, y Acán llevó, hermanos, el oro, lo que había, hermanos, tomado del anatema, y lo enterró en medio de la tienda que él tenía. Entonces Acán no quería, hermanos, ser descubierto, pero Dios siempre usó un medio
Hermanos, para que acá fuera descubierto, lo único es que lo que pasó, lo que sucedió, es que por causa del pecado de Acán murieron 36 hombres cuando fueron a una guerra. ¿Cuántos lo están entendiendo? Entonces el pecado es algo que trae muerte. El pecado trae consecuencias a la vida personal como, hermano, en la congregación. Por eso es necesario, es importante que nosotros pensemos, hermano, que tenemos que confesar y más que todo cuidarnos de no caer en pecado, de no desobedecer a Dios. Porque cuando el diablo mete el pecado en la persona, aquella persona, hermano de virtud, no quiere reconocer que ha fallado, no quiere reconocer que ha pecado y no confiesa. Y así quiere caminar. Y así anda bien la persona. El problema es cuando Cristo venga. No se va a ir con Cristo, la persona se va a quedar. Porque la palabra del Señor nos enseña. Y la Biblia dice también, libro de Proverbios, que el que cubre su pecado no prevalecerá. No va a prosperar. O sea, el que cubre su pecado, aunque luche, aunque quiera caminar y hacer cuantas cosas quiera hacer, no va a prosperar, no va a ser un hombre victorioso, una mujer de victoria, porque hay algo escondido que no lo deja prosperar. Dice la Biblia que el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza misericordia. El que confiesa su pecado y se aparta. No solamente confesarlo y seguirlo haciendo, no. Confesarlo y apartarse, no hacerlo más. Dice la Biblia que alcanza misericordia. Entonces hay, hermanos, medicina. Hay remedio para el pecado. El remedio es cuando alguien ha pecado, que los confiese. Que reconozca que ha fallado. Que reconozca que ha pecado. Entonces el remedio es cuando confiesa, el Señor lo perdona, lo limpia, lo vuelve a tomar como su hijo. Y ese es el remedio tan especial que encontramos en la palabra del Señor, hermano. Así que no le digo que usted, hermano, vaya a pecar, ni que no confiese su pecado, sino que si alguno de ustedes, porque no le voy a decir algo, o sea, le voy a decir algo especial, y esto es que usted siempre, si se descuida, puede fallar. ¿Sí o no? Pero si usted no se descuida, está despierto, no falla. No falla, no pega, no desobedece. El problema es que se duerma. El problema es que, hermanos, se descuide. Viene el pecado y se mete. Y ahí cuando usted tiene que reconocer, como la palabra del Señor nos enseña, amén, o el que no confiesa, dice la Biblia, amén, que el que haga pecado va a morir por su pecado. Va a morir, va a pagar el pecado. Ahora quiero que abra su Biblia en 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crónicas 7, 14. Miren cómo dice la Biblia. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿y qué más? Y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de su mal camino, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados, ¿y qué más? Y sanaré su tierra. Entonces vemos en la palabra que encontramos unas frases importantes. Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, el pueblo que se humilla delante de Dios cuando le ha fallado, Dios lo perdona, Dios lo recibe, Dios lo vuelve a tomar como pueblo verdadero. Por eso dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y dice, y orare. Otra frase, y orare y buscar mi rostro. Entonces cuando el pueblo se humilla,
el pecado. Entonces tenemos que entender esto, que el plan de Dios siempre es, hermanos, llevarnos a todos nosotros al mismo lugar que Él tiene preparado. Pero para eso tenemos que darnos cuenta que Dios siempre da la última oportunidad. Dios siempre nos da la última oportunidad a todos. Si cuando la Biblia dice que vino el diluvio, ¿cuál fue la última oportunidad que Dios le dio a esa gente? La última oportunidad fue, amén, que le sirvió al predicador, le sirvió un evangelista llamado Noé, que les predicara, que les hablara, que les invitara a que reconocieran al Dios de los cielos como el Dios de ellos, amén, y que se humillaran delante de Él. El evangelista les predicaba, y esa era la última oportunidad, pero como no quisieron, la Biblia dice que Dios envió el diluvio y los mató a todos. Entonces la Biblia es bien clara, que nos enseña siempre que Dios siempre da una última oportunidad. Amén, aleluya. Amén. Si aquí hay alguien que ha cometido pecado y nunca lo ha confesado, pueden tratar de confesárselo al Señor. Y decir al Señor, yo confieso este pecado que siempre me anda haciendo problemas. Este pecado no me deja tranquilo, no me deja dormir. Este pecado me tiene desesperado. No hay lo que hacer. Pero cuando lo confiesa, usted lo desecha. Cristo Jesús lo elimina, lo perdona y la persona es libre y camina completamente en una victoria espiritual tan grande. La Biblia bien clara, si orare y buscar el rostro y se convirtiera de su mal camino, entonces yo oiré de los cielos. Una persona se convierte de su mal camino, el Señor está dispuesto a recibirle, a tomar en sus brazos y a dar el perdón y llevarle hacia el reino de los cielos, con tal que persevere hasta terminar en obediencia. Entonces, ¿hay medicina para el pecado, sí o no? Amén. ¿Hay medicina? La medicina es desviarse. La medicina es clamar, orar. La medicina es buscar el rostro de Dios. La medicina es, hermano, acercarnos delante de Dios, amén, y que Él tome control de nuestra vida para poder entrar al reino de los cielos, porque con pecado nadie va al cielo, con pecado nadie va a entrar al gozo eterno, con pecado toda persona se queda, no va al cielo, se queda en la gran tribulación, se queda en la condenación, con pecado nadie va a escapar. Aleluya. Y esa es la palabra que debemos de mantener. Amén. Por eso Deuteronomio dice, el que cometiera pecado morirá por su pecado. El que cometa pecado, claro que va a morir por su pecado. Pero una cosa sí es cierta, que si se humilla y lo confiesa, Dios le va a perdonar. Dios le va a libertar y le va a dar la bendición, la oportunidad que necesita para entrar al cielo. Por eso que la Biblia siempre nos está aconsejando a nosotros, hermanos, que seamos sabios, que seamos entendidos. Amén, que busquemos siempre, hermanos, el camino por donde Dios también quiere que caminemos. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El cristiano que camina en temor es porque tiene sabiduría y siempre se aparta de hacer lo malo, se aparta de aquel pecado que el diablo está maquillando que lo haga, lo desecha, lo reprende, siempre está dispuesto a reprenderlo porque tiene sabiduría, porque tiene temor del Dios del cielo. Y eso es lo que Dios anda buscando, hombres y mujeres que estemos dispuestos, hermanos, a hacer la voluntad del Dios verdadero. Esa es la realidad. Amén, aleluya. Entonces no hay nadie en la vida que me vaya a decir a mí que nunca ha cometido pecado. Así es. Todos éramos pecadores, fallábamos. Amén. Todos estábamos, hermanos, bajo maldición, porque el pecado es la maldición, como dice la palabra del Señor, que es la muerte. Así es. Pero cuando venimos a Cristo, confesamos nuestros pecados, hemos sido limpios del pecado. Ahora, ¿qué vamos a
mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ahora y para siempre. ¿Cuántos se ponen el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor. ¿Cómo dice? Y hágase tu voluntad, así como en el cielo, sea hecho también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos mis ofensas, perdona mis ofensas, así como yo perdono al que he ofendido. Ya está. Perdona mis ofensas, así como yo perdono al que me ofende. Y dice después, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ahora y para siempre. Entonces ese es el inicio de toda oración. Es el Padre nuestro que Jesús le enseñó a sus discípulos cuando ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús dijo, ok, ustedes orarán así. Y les dio la palabra. Entonces nosotros tenemos que aprender también a confesarle a Dios a través del Padre nuestro. Estamos pidiendo, perdóname. Así como yo perdono también a los que me ofenden. Entonces eso es importante que veamos. La Biblia nos enseña que Jesús es un Cristo poderoso, que Él perdona las veces que la persona se humille, cuantas veces sea. Amén, aleluya. Porque Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿hasta cuántas veces voy a perdonar al hermano que me ofende? 70 veces. Él no quería saber cuántas veces, y ahí iba a decir, cuidado, que ahorita ya no te perdono. Porque Jesús me dijo que hasta 5, digamos. Ya llega hasta las 5, así que olvídate con tu pecado. Pero entonces, Pedro le dice a Jesús, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que pecare contra mí? Y Jesús le dijo, 70 veces 7. Haga de cuenta, 70 por 7. 70 por 7. 1400 veces. Mire cuántas veces. 490 veces dijo. 1400. No, 400. No, wrong. Sí, 490. Sí, Hágale ahí, por ahí. Quiero ver 490 le va a salir. 490. Pero oiga, hermano, si fueran 490 veces, ¿quién va a ser aquel que va, hermanos, a pecar delante del Señor toda esa cantidad de veces? Y Dios, antes que, hermanos, lo vaya a llegar así, quizás lo corte el Señor. Porque era muchas veces, muchas. Estoy hablando de pecados de muerte, de pecados, hermanos, que van a llevar a la condenación a la persona. Entonces encontramos en la palabra la respuesta muy clara. Jesús dijo, amén, 70 veces 7 vas a perdonar a tu hermano. Me imagino que Pedro se puso un poco triste por haber dicho muchas veces. Pero ¿quién fue el apóstol Pedro? Fue uno de los discípulos que traje de ayudar al Señor. Y Jesús siempre lo perdonó. Jesús siempre le tendía los brazos, lo recibía. Y le decía, ven, hijo mío. Pero damos cuenta que la Biblia dice que al que más se le perdona, más ama. Al que más se le perdona, más trabaja a veces. También. Porque el que Dios ya perdonado bastante, dice, está con ganas de trabajar y servir a Dios. Dice, porque Dios me ha perdonado. Yo soy una nueva criatura ahora. Ahora yo tengo que servir a Dios, trabajar en la obra de Dios. Aquel que poquito le ha perdonado al Señor, es bien tacer y no se mueve para nada. Perezoso. Poco se esmera por servir a Dios, poco se esmera por trabajar en la iglesia, poco se esmera, amén, para agradar a Dios de los cielos, amén. Pero qué bonito aquellos que están trabajando fuertemente, alabado sea Dios, hermano, aleluya. Entonces Dios siempre quiere un pueblo que esté dispuesto a hacer la obra, a perseverar y a no desmayar, a que sigamos adelante y que no
retrocedamos. Porque la Biblia nos enseña, hermano, que el cristiano tiene que seguir siempre para adelante, para adelante, para adelante. No desmayar, no retroceder. Como hay cristianos que con una predita chiquita ya no quiere ir a la iglesia, ya no es cristiano. Porque a veces uno de pastores de repente después le tira una predita a un hermano, a ver si la aguanta. Y el hermano que se le lo vuelve el pastor, le sirvió de tropiezo. No, el que estaba pegado con saliva. Amén, no aguantó. La predita que dijo, ay hermano, vaya al parqueo, voy a barrer el parqueo. No aguantan, ¿quién no aguanta? A mí me han traído aquí para que cante, para que predique, para que esté aquí con la cámara, que esté con los controles, para que esté con los instrumentos. A mí me han traído aquí para que esté solamente sentada o sentado. No, Dios quiere que trabajemos en todas las áreas que nosotros enfrentamos, hermanos. Quiere predicar, predica, quiere cantar, cante, si es orar, ore. Y si es de llorar, llore también, como dijo el hermano. Hay que orar también. Hay veces que el pastor nos va a poner a llorar todo. Aleluya. Vamos a hacer, pero por el Señor. Por el Señor lo podemos hacer. Amén. No por nadie más que se murió el tío fulano, que se murió borracho, no. Ellos ya saben que se murió borracho, ya saben para dónde. Ni siquiera decir que va para el cielo. Yo dije, hermano, si dicen que tu abuelita va al cielo, ya lo vamos a arreglar. Si el hermano casi dijo, yo dije, Dios mío, la mandó para el cielo ya, y Dios, no, después eres tú. Amén, porque el que no confiesa su pecado, no entra al cielo. ¿Cuántos están de acuerdo con esa palabra? Amén. Por más que creamos o queramos un familiar, si no confesó el pecado, hermano, lamentablemente, no va al cielo. Así es. No va al cielo. Porque eso es así, la Biblia es bien clara. Hermanos, lo que nos enseña la palabra del Señor. Así que si alguien, tu hermana, se ha enojado con el esposo, reconcíliese antes que... Aleluya, 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 aleluya. Amén. Bien enojado. Úsalo, llénalo de revelación, Señor. Úsalo de tu Espíritu Santo, Padre. Amén. O fue el hermano que cometió el error, ¿verdad? Fue el esposo que cometió el error. Entonces tiene que pedir perdón. Amén, aleluya. Amén. Tienen que humillarse, decir. Amén, gloria a Dios, Padre bendito. Debemos estar bien en paz. Revelación de Jehová. Ahora, hay esposas que... Úsalo, Señor, úsalo. ¿Cómo le puse la palabra? No caprichosas, sino orgullosas. Que el esposo le pida perdón, dice, no. Tienes que pedir perdón delante del pastor. Ah, santo Dios amado. Delante de los hermanos allá. Aleluya. Y solamente porque yo le compro más todo, quiere que la iglesia vea. Le cayó la espada. Aleluya. Entonces, hermanos, necesitamos, hermanos, entender el propósito de Dios. Una cosa sí le puedo decir, que hay remedio para el pecado, hay medicina para el pecado, hay medicina, y esa medicina es la sangre preciosa de Cristo Jesús, que fue derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre es la que me limpió, es la que me perdonó, es la que me sacó de donde estaba. Alabado sea Dios, ahora. La sangre de Cristo tiene el poder para darnos Aleluya. y darnos la victoria. Ven. Entonces vimos lo que dice 2 Crónicas 7:14. ¿Usted lo leyó? Cuando dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se convirtiera en sus malos caminos, Así es. y orar en buscar el rostro, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré la tierra. Amén. Entonces la palabra, hermanos, es bien clara, específica para cada uno de nosotros. Nosotros entendemos los propósitos grandes del Señor. Quiero que vaya la Biblia, libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Aleluya. Isaías 59 nos dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho
el pecado hace ocultar el rostro de Dios para que, amén, Él no nos escuche. Porque a veces nosotros oramos y oramos y oramos y no recibimos. Han habido oportunidades, hermano, que aquí en la iglesia le tenemos que decir a la hermana, reconcilia, te pide perdón a Dios. Y cuando el hermano le ha pedido perdón a Dios, Dios empieza a hacer la obra. En la radio también lo hago seguido con muchos hermanos que llaman. Porque yo siento que están pidiendo un milagro de Dios, pero siento que no andan bien delante de Dios. Le digo, confiesa tu pecado primero. Y la persona empieza a llegar y confiesa su pecado. Y después está hablando lengua diciendo, hermano, he recibido el milagro del Señor. Entonces, lo que la Biblia nos enseña, que los pecados hacen división entre el ser humano y Dios. El pecado, a veces la división, no nos permite acercarnos a Dios. Mire qué problema. El pecado no permite que usted se acerque a Dios por más que ore, por más que se pegue la rodilla, como hicieron los 400 profetas de Baal que estaban en el monte Carmelo, clamando al Dios muerto. Nunca les oyó su Dios muerto. Y se cortaban, dice, con cuchillos, las manos, las venas, a chorrear sangre sobre el holocausto. altar que habían formado. Y nada, no sucedió nada. No confesaron, hombres que estaban en pecado, hombres malvados, hombres, amén, que eran contrarios a la voluntad de Dios, hermano. Por eso estaban en esa pelea contra el siervo de Dios llamado Elías. Cuando Elías vino, hermanos, y dijo, me toca mi turno. Cuando yo a ellos no puedo hacer nada, Elías lo que hizo, arreglar el altar. Y dijo, vamos a echarle agua a este altar. Tráiganme 4 cantaradas. Se las echaron, dijo, necesita más, otras 4. Después dijo, necesita más, otras 4. Y después dijo, necesita otras 4 más, tráiganlas. A modo que le había hecho una sangre, dice, alrededor del altar, y el agua, amén, había llenado el altar, donde Dios iba a manifestarse. Amén, aleluya. Y la Biblia dice que cuando Dios empezó, Elías empezó a clamar al Dios de los cielos, amén, no se tardó tanto Elías en decirle al Dios del cielo, quisiera tener fuego del cielo sobre aquel altar, hermano, cuando de repente baja fuego del cielo y consume el altar, se quemaron los bueyes, se quemó el agua, todo lo que estaba ahí fue quemado, porque el hombre de Dios estaba clamando, un hombre que andaba en obediencia, un hombre que Dios lo oía, un hombre que tenía conexiones con el cielo amado, Señor, en esta hora. Pero eso es importante, que cada uno de nosotros estemos conectados con el Espíritu Santo, con el Dios del cielo, con la palabra, para cuando clamemos, Dios nos Amén, oiga. aleluya. Si el Salmo dice, claman juntos y Jehová los oye. Así es, aleluya. ¿Y quién es un justo? Alguien que está apartado del pecado. Amén. Alguien que hermano en el pecado, ese es el justo. Entonces claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Entonces lo bonito es que la palabra nos enseña muy claro a nosotros. Entonces Isaías está diciendo que las iniquidades del ser humano lo hacen alejar de Dios, lo apartan de Dios. Hermano, y no hay cosa terrible que alguien ande en pecado porque no se siente bien todo el tiempo. Siempre está queriendo irse de la iglesia y por último se va. Y por allá anda otra iglesia y toca un par de días y se va porque anda desesperado, desesperada. No ha confesado el pecado. Hermanos, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice, que usted lo busca, búsquelo. Dice esa palabra, que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. No lo vayan al principio del versículo, está al final del versículo, una frase del versículo. Apocalipsis 1:5 dice que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Entonces tenemos, hermanos, algo especial que puede, hermanos, hacer un cambio en nuestra vida, y es la sangre de Cristo.
Me dijo un hermano Jesús Somo, me dijo, ¿y cómo usted cree que la sangre de Cristo está viva? Me dijo, muestre, ¿dónde tiene la sangre? Me dijo. Qué ignorante usted, digo. Porque esto es a base del poder, la misericordia de Dios. Que la sangre de Cristo siempre sigue perdonando, limpiando, salvando. Pero me dijo, ¿dónde está la sangre de Cristo? Para que yo vea que perdóname. Entonces hay cosas que hay gente que no las entiende. Pero Juan en Apocalipsis dice eso. ¿Verdad? Que la sangre de Cristo es la que nos limpia. Así dice en su Biblia, ¿sí o no? ¿Verdad? Así dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acercarnos a Dios, hermanos, apegarnos a Cristo y vamos a ser salvos por la misericordia que Él tiene para con nosotros. Pónganse de pie en esta tarde. Quisiera saber si alguien quiere pedir perdón al Señor. Si alguien nos está bien delante de Dios, no tenga pena, venga, diga al Señor, yo me reconcilio. No tenga pena, pídele perdón al Señor. Porque más vale ahora que lo haga tarde. Amén. ¿Cuántas adoran a Dios en esta hora? Amén. Cristo Jesús tiene poder. Amén. Dando victoria Amén. y fortaleza. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos. En esta tarde, Señor, doy gracias por las bendiciones que usted nos ha dado. Y Dios, le suplico, Señor, que así como nos ha hablado la palabra en esta tarde, podamos nosotros reconocer que necesitamos estar bien delante de su presencia. Y Señor, le damos gracias en esta hora. Todas las bendiciones que usted nos ha dado, gracias, Señor, por la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Sabía que